9:10, las 9:10. Nosotros vamos a conversar con Rosario Espinal, que ya está con nosotros. Nos estamos comunicando con el vocero de Migración. El señor director estará con nosotros el miércoles. El próximo miércoles estará con nosotros. Entonces, él tendrá ya una información mucho más detallada. Ahora tendremos un adelanto por parte de Ambiori Rosario, el relacionador público de Migración, para explicar cuál ha sido la actuación de Migración. ¿Qué papel jugó Migración en este asunto, de la llegada de Quirino? Que se supone, ¿verdad? Pero, uno supone. Ninguno. Bueno, vamos a ver. Yo me imagino que él lo está llamando para explicar por qué Migración no jugó por eso, papel. Bueno. Me imagino. Él va a explicar el papel que jugó Migración. Yo no sé si fue un papel u otro papel, pero bueno. Porque se tiene entendido que un reo que es condenado en Estados Unidos, cuando llega, por lo menos lo para un ratito. O viene con un programa de registro, o decide pagar el pasaje y venir, pero bajo el control de Migración de Estados Unidos y de República Dominicana. Y se supone, ¿verdad?, que los miembros de la DEA que vinieron con Quirino lo dejaron en la puerta del avión y lo recibieron cuando bajó aquí. Vamos a ver. Bajo alguna garantía. Y alguien tiene el listado, porque esto no es una caja sin puerta. No, claro, pero lo que alguien tiene el listado de quienes vienen en ese vuelo. Pero lo que dijo Julio fue peor. Dice Julio que el representante de la DEA en el país... No, en el país no, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Antes de salir para acá. Ajá. Sí. Y inspeccionó la casa donde se va a quedar Quirino. No. Hablaron con él allá antes de despacharlo. O sea, le dieron orden. Pero vinieron dos de la DEA hasta la puerta del avión. Está aquí Ambioris Rosario, director de Relaciones Públicas de Migración. Adelante, Ambioris. Sí, buenos días para todos, Julio, Eury, sí, buenos días, hermano. Mi hermano José Lalú, Melton, María Elena, en fin, todos. Buenos días para todos. Adelante. Miren ustedes, la Dirección General de Migración hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? El pasajero, a pesar de su despreciable prontuario, es un ciudadano dominicano. No está desterrado, que ya eso no existe. Okay. La autoridad migratoria no puede impedir el ingreso de ningún ciudadano al territorio nacional, sea cuales sean sus antecedentes. Sí. Además de que el órgano de seguridad nacional, ningún órgano de seguridad nacional o judicial había solicitado el registro o una alerta para entrega o migración exhaustiva de pasajeros citados. O sea, ninguna institución del gobierno le dijo a ustedes, viene Quirino, párenlo que es un ratico, llámenos cuando llegue, nadie. No, nadie. Él llegó como un pasajero normal, que con su pasaporte, con un bulto de mano, que inmediatamente tomó y salió luego del chequeo rutinario como un pasajero normal. El oficial nuestro hizo el procedimiento normal y notificó en su debido momento a las demás entidades de seguridad que convergen en el aeropuerto. ¿Migración sabía previamente que Quirino llegaba el sábado a las 5 de la cerca de las 5 de la mañana? No, Migración no tenía conocimiento previo de que llegaba ese pasajero. Y aún lo tuviera, simplemente tenía que agotar el procedimiento normal, porque vuelvo y te reitero que no existía sobre el pasajero ningún impedimento que le prohibiera ingresar a la República Dominicana. O sea, una persona que viene repatriada por una sentencia de narcotráfico, ustedes no le dan ningún seguimiento, ustedes no lo registran como registran a los deportados normales, no, es a lo loco. Fíjate, José, el pasajero Quirino no vino deportado, vino como un pasajero normal. No vino ya cuando son deportados hay un procedimiento que se agota y inmediatamente se registra, pero Quirino no vino como un deportado, vino como un pasajero ordinario. ¿En qué estatus vino? Porque a todos los otros deportan. ¿Por qué tengo deportan? Porque tienen un acuerdo. ¿En qué estatus vino? ¿Cuál es el estatus? Arimendi, ¿cómo vino él? Espérate, ¿cómo vino él, Arimendi? Normal, como Ambioris. Él vino con un pasaporte normal. Él vino con su pasaporte normal. Se sometió al chequeo rutinario nuestro. El oficial nuestro lo chequeó, lo supervisó y notificó a los demás órganos de seguridad nacional allá en el aeropuerto de la llegada normal de un pasajero. Él vino con su pasaporte. O sea, el pasaporte, cuando un pasajero viene normal. El consulado procesó toda esa hay información otro de Quirino y no se lo dijo al Estado. Hace tiempo que fue el cuando la consulado. autoridad del país que lo deporta se lo entrega a las autoridades nuestras, entonces hay otro procedimiento, pero en este caso hay un dominicano que vaya a buscar un pasaporte, el consulado que tiene que dárselo. Y no lo tiene que reportar, Julio. Ambiori. Sí, claro. No lo tiene que reportar. Espérate, Ambiori. Dígame, Melton.
Por si acaso ustedes no saben el número de pasaporte, el 0096. No, nosotros tenemos todos los datos de este pasajero y de cualquier otro que visite la República Dominicana mediante el sistema de información avanzada de pasajeros. Bueno, estamos hablando todo ahí. Ambiori. Sí. ¿Aló? Dígame, Víctor. Ambiori, una preguntita, hermano. ¿Bajo cuáles cargos o por qué razón han sido apresados los oficiales que prestaban servicio en migración, tengo entendido, al momento de la entrada del señor Quirino Paulino? No, nosotros no tenemos ningún oficial detenido ni bajo ningún tipo de investigación, porque, como te reitero, nuestros oficiales hicieron el trabajo que tenían que hacer. Ya yo desconozco cualquier otra situación que se haya presentado con este pasajero, pero en cuanto a migración no hay ningún oficial nuestro que esté siendo investigado por esta actuación. Ok, Bueno, gracias, Ambiori. Gracias, hermano, de verdad. Bueno, señores, son las 9:16. Rosario Espinal está con nosotros y desde luego que vamos a analizar con ella estas memorias de Danilo y ahí está el caso este del regreso de Quirino. Yo creo que podemos empezar por el regreso de Quirino. Y el y caso después vamos a dejar el discurso de Haití. No, yo pienso que Rosario no pero vamos a ver que ella puede decir. Vamos a ver, ella está aquí. Sí, ella está aquí, vamos a aprovecharla. Ella está en su programa y habla de lo que ella quiere. Ella no es quirinóloga. No, ella no es quirinóloga. ¿Qué lectura tú le das a esta situación? Lo único que ella puede decir que eso nada más se da en una caricatura de país como este. ¿Qué lectura? Las implicaciones Un disparate con cédula bruta. Las implicaciones políticas que en la coyuntura, ¿no?, de la campaña electoral tiene la intervención del señor Quirino Paulino. Adelante. Mira, estamos a principios del mes de marzo. Y lo que viene caracterizando este inicio, digamos, del proceso electoral 2016 es la incertidumbre. Hace muchos años, por lo menos 15 o 20, que en la República Dominicana no se acercaba un proceso electoral donde a la fecha no hubiese cierta claridad de quiénes serían los candidatos principales a competir por la presidencia de la República. Y en esta ocasión estamos ante una incertidumbre, o sea, no se sabe al día de hoy quién va a ser el candidato o candidata del PLD, no se sabe a la fecha quién va a ser el candidato de la fuerza ahora llamada Partido Revolucionario Moderno. Entonces, al mes de marzo del 2015, eso en un país tan politizado, con tantas personas que viven de la industria de la política, es una industria, la industria de la política. Sí. Es un área de la economía que genera muchísimos recursos, que genera muchísimos empleos. Sobre todo por la falta de transparencia ahora. Bueno, pero aún dejando eso de lado, como quiera, es un sector que genera muchísimos empleos, tanto en procesos de campaña electoral como una vez un partido o varios partidos ganan en diferentes estamentos del Estado. Así que la política es una gran industria aquí porque mueve mucho dinero, porque es un gran generador de empleos y pues, bueno, claro, uno puede discutir si son necesarios, si no son necesarios, si gastamos demasiado en eso, pero ya si son botellas de empleo, etcétera. Pero ya ese es otro tema. Pero desde el punto de vista de lo que es la dinamicidad económica, indiscutiblemente que la política es un sector importante de la economía. Entonces, la incertidumbre está ahí. Y eso no se vio aquí en el año 2012, ni en el 2008, ni en el 2004, ni en el 2000. O sea, en todos esos procesos electorales, por lo menos había claridad en quién era uno de los principales candidatos del proceso electoral. Y en este momento no sabemos. Entonces yo pienso que eso genera incertidumbre. La situación ahora con Quirino agrega incertidumbre, o sea, aumenta el nivel de incertidumbre con respecto al proceso electoral. Y si ustedes se ponen a ver las diferentes interpretaciones que se han dado a lo que ha hecho Quirino con sus declaraciones, con sus denuncias, etcétera, realmente le dan una idea a ustedes de lo disperso y confrontacional que está el proceso electoral. Entonces, yo pienso que ese es un elemento desde el punto de vista del análisis político a tomar en cuenta, porque uno de los elementos fundamentales del proceso político y del sistema político dominicano ha sido su alto nivel de certeza, de certidumbre. Entonces yo pienso que estamos ante un proceso electoral de mucha incertidumbre. De los hechos que tenemos enfrente hasta el momento,
¿Se puede deducir quién está detrás de Quirino? ¿Se puede deducir si Estados Unidos tiene interés de que Quirino se mueva aquí libremente? Si hay funcionarios del gobierno, como dice Vinicito, teoría que yo no comparto, pero como dice Vinicito, hay funcionarios del gobierno que se involucraron en el hecho, hay otros que dicen, es Hipólito Mejía que está detrás de eso. De los hechos, ¿se puede deducir algo? Bueno, mira, yo pienso que están ahí todas esas interpretaciones y yo, como dije hace un momento, la variedad de interpretaciones que hay revela la incertidumbre que hay en torno a quién está manejando estas cosas y en general al proceso electoral. Yo no voy a escoger una interpretación sobre otra porque yo no tengo elementos concretos, empíricos para decir es esto o es aquello. Así que yo creo que lo interesante es ver que las interpretaciones son muy diversas, incluso contradictorias. Porque es muy diferente a que sea esto es mano, decir, por ejemplo, esto es mano de Hipólito y la oposición para abrirse camino, a decir esto es mano de un proyecto que viene desde el Palacio Nacional. O sea, son interpretaciones totalmente diferentes y se han mencionado las dos, más el ingrediente de si es desde fuera que hay un interés. Entonces yo creo que las interpretaciones son muy diversas, hay que esperar que este proceso vaya desenlazándose, pero indiscutiblemente que agrega un nivel de incertidumbre muy alto. Bueno, aunque Danilo Medina finalmente habló de muchas cosas pendientes en su gobierno, cosas por hacer, por entregar, etcétera, en algunas expresiones de su discurso, a mí me pareció que cerraba el tema de la reelección. Primero, cuando habla de que es un hombre de palabra dicha, palabra cumplida. Cuando dice que su estilo de gobierno es un estilo que ya rebasa a la persona y que la gente lo va a exigir en el tipo de gobernante que tengamos. Pero Rosario, ¿qué piensa? ¿Notó que el discurso era reeleccionista o no? ¿Qué le pareció? El discurso en sí mismo, el texto del discurso, yo no creo que pueda decirse que fue particularmente reeleccionista o particularmente pero dejó una brechita. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, ni sí ni no. Yo no diría que ese discurso... No dejó ni una brechita. Bueno, sí, porque no la cerró. Claro. O sea, si él hubiese querido cerrar el tema, él lo cierra. O sea, el hecho de que Danilo Medina cambió desde una primera época en donde él tenía ese tema cerrado, no voy. A dejarle un chingo abierto. Y qué bueno que lo hizo, ¿no? Abrirla, o sea, hay un cambio. Y él se ha mantenido ahí, no ha vuelto a hablar del tema. Incluso él lo dijo. Yo hablaré del tema si hay necesidad en algún momento. O sea, que incluso cuando habló, lo dejó así bien abierto. Ahora, yo creo que hay un problema que trasciende a Danilo Medina. O sea, yo no voy ahora a apostar a la personalidad del presidente, porque la personalidad es un factor y es un factor importante, pero hay una serie de entornos políticos que hay que tomar en cuenta. Yo pienso que en el PLD hay un serio dilema. El PLD tiene un serio problema y se está expresando y se va a seguir expresando hasta que no se resuelva el problema de la candidatura. ¿Por qué? Porque el PLD quiere seguir en el poder. Claro. ¿Con quién lleva la carta de ruta más fácil? Con Danilo. Para seguir en el poder. Con Danilo Medina. Entonces, Leonel no opina eso. Leonel Fernández, bueno, pero yo creo que las encuestas son no, lógicamente, pero digo yo que los que están alrededor del presidente Leonel Fernández, estoy seguro. No, ellos están de acuerdo, pero como Danilo tiene impedimento constitucional, dicen que no es Danilo. No, y la debilidad de la oposición. Pero vamos a terminar el análisis. O sea, el punto es el siguiente. Si eligen a Leonel Fernández candidato del PLD, dado el estado de la oposición, y dado lo que hasta el día de hoy muestran las encuestas, Fernández, aunque sea con esfuerzo, gana las elecciones. Entonces el PLD podría decir, ganamos con Fernández o ganamos con Medina. Está bien, ok, pueden hacer ese cálculo. Hasta yo gano en el PLD. En base a la información disponible. Pero para un partido, escoger entre ir con un camino llano o ir con un camino un poco más empedrado, pues hay un dilema. Yo creo que eso es... ¿Y cuál es el llano? Lógica. ¿Cuál es el llano, Rosario? O sea, la candidatura de Danilo le asegura al PLD un triunfo muy fácil. Pero si, eso es sin llegar al tema constitucional. Eso es en el PLD nada más. No.
eso es simplemente preferencias políticas. Yo no estoy metiendo el tema constitucional. Y ese no es un camino que también tiene sus piedras, tiene su escollo, porque está la limitación constitucional. Entonces, la otra posibilidad, la de un partido situado por encima del 50% de las preferencias, que es la ocasión en la que un partido se puede dar el lujo de innovar. ¿Por qué? Porque el partido de por sí tiene una fortaleza en la que no requiere que ningún líder lo arrastre. Entonces, esa posibilidad de innovar con una nueva candidatura. De una candidatura nueva. Que no sea ni Leonel ni Danilo. Perfecto. Esa podría ser una opción para el PLD, que en realidad yo personalmente considero que lo que debería producirse en el PLD son unas primarias democráticas donde ni Leonel Fernández ni Danilo Medina, si hacen eso, yo participo, los candidatos. Eso sería lo mejor. Si Leonel y Danilo no van, yo presento una candidatura. Desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad democrática en ese partido, eso sería muy positivo. Y es fácil. Pero no estamos. Claro, o sea, esa es la tercera posibilidad. Le quedan 10 años a Leonel y a Danilo en el la PLD. que se ve en este momento, la que se ve más distante. Entonces, las dos posibilidades que se están realmente debatiendo y confrontando son la posibilidad de un cambio constitucional para que Danilo sea otra vez, o de que sea Leonel Fernández, quien le llevaría ventaja a los demás. Porque los demás solo pueden emerger si se retiran de la competencia. Así es. Danilo Medina y Leonel Fernández. Ellos son los dueños de este ciclo histórico, le quedan 10 años. Entonces, ese es el problema. O sea, si ellos no se retiran, ninguno de los dos, o en el caso de que no haya reforma constitucional, Danilo Medina no es jugador en ese partido, entonces de jugador para la candidatura. Entonces sería Leonel Fernández versus el grupo de precandidatos que hay que quisiera llegar. Entonces yo pienso que una persona, y aquí es donde se complica la cosa para el PLD, Leonel Fernández cambió la Constitución de la República en el año 2010 y la cambió para beneficiarse él. O sea, aquí había un sistema que debió dejarse. ¿Quién era el americano? De una repostulación y nunca jamás. Que Hipólito la introdujo en circunstancias inadecuadas, ok, es verdad, pero como sistema de reelección presidencial era mucho más conveniente para este país que el sistema que está ahora. Porque el sistema que está ahora te reproduce mucho el caudillismo, te lo dilata un poco porque te saca 4 años, pero te reproduce el caudillismo en un país que viene de una historia caudillista muy fuerte. Entonces este sistema, ¿quién lo cambia? Lo cambió Leonel Fernández. O sea, él no es un inocente en este debate reeleccionista, porque él cambió la Constitución en el 2010 para él poder volver, porque si no la cambiaba en ese acápite, él no hubiera podido ser candidato en este momento. Entonces, como él no es inocente en este proceso, porque él cambió la Constitución para poder volver, él tiene esa carga. Y segunda carga, él ha sido presidente 3 veces. ¿Por qué en un partido donde hay tantos aspirantes, una persona que ya ha sido presidente 3 veces tiene que volver a ser candidato? Si hay una cosa que la elección de Danilo Medina le debería enseñar al pueblo dominicano, es que una de las grandes ventajas de la democracia es que, así como se cometen errores, también aparecen nuevas posibilidades. Claro. Y con Danilo se ha demostrado que una persona que no tenía brillo propio antes del 2012, era un estratega, tenía mucho apoyo en su partido, todo eso es cierto, pero él no tenía brillo propio ejerciendo un liderazgo. Porque la sociedad no lo conocía. Bueno, precisamente ahí es donde está el valor de la democracia. En el 2006 a él. Ahí es donde está el valor de la democracia. La sociedad no lo conocía. La sociedad lo conoció y le ha dado un altísimo nivel. Permíteme un paréntesis, te digo algo. En el PLD antes, cuando Danilo se desarrolló como líder, el voto era orgánico. De modo que tú tenías que hacer campaña hacia adentro. Porque era tus propios compañeros que votaban por ti. Entonces no tenía ningún valor que tú hicieras liderazgo hacia afuera. Porque el pueblo no determinaba los procesos internos. Y Danilo creció mucho hacia adentro y descuidó la parte de afuera, y eso afectó que descollara más rápido. También hay una forma, también hay un aspecto de estilo. O sea, por ejemplo, Leonel Fernández es una persona con mucho más dominio de la oratoria política que Danilo Medina. Danilo Medina es más ejecutor. Un gerente. Entonces, desde la presidencia,
en este país, que hay tantos problemas, el presentarse como un ejecutor de acciones le ha dado mucho rendimiento político, mucho rédito político a Danilo Medina. Entonces, lo que yo quería resaltar es que en este conflicto, cuando se toma a Leonel Fernández, que cambió la Constitución para beneficiarse de él y que ha sido presidente 3 veces, entonces él no es un inocente, él no es una cara nueva. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué se va a hacer con la Constitución? Los PLDistas tienen un serio problema a resolver. Es que eso cuesta Son las mucho 9:31 minutos. Vamos a hacer una pausa, volvemos 10 minutos adicionales con Rosario Espinal. Cambio y fuera.